8:42, hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio, conversamos de política y de actualidad. Hoy este segmento presentado por Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales. Daniel Mansuy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿cómo están todos? Muy bien. Patricio Fernández, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Excelente, muy bien. Qué profesionales todos acercándose al micrófono justo en el momento correcto. Una cosa, años de radio aquí en el cuerpo. Daniel Mansuy, parte con una joyita la conversación de hoy. Semana agitada, muchas cosas. A mí me interesaba hablar de la pena de muerte, pero no tanto del fondo, en que podremos discutirlo después, ni tampoco de la oportunidad política, porque hay una cuestión a analizar también que tiene que ver con la estrategia que está siguiendo la candidata Evelyn Matei en esto, sino con un argumento que se suele dar para clausurar esta discusión, ¿no? Que el argumento jurídico, ¿no? De que Chile firmó un pacto, que es verdad, según el cual no puede retroceder en el hecho de haber abolido la pena de muerte. La palabra abolir aquí es un poco equívoca, porque los países en general, todos los países la conservan en su código de justicia militar, porque se entiende que en tiempo de guerra ahí las condiciones son distintas. Entonces, sí, y es el caso en Chile. La abolición es relativa, porque es casi total, pero ojo, me reservo, dicen los estados, el derecho de que, bueno, en caso de guerra, si usted le vende, qué sé yo, los planos de los buques al enemigo, digamos, bueno, ahí sí, yo me reservo ese derecho. Por el caso de traición a la patria en tiempos de guerra, sí. ¿Y por qué me parece el argumento jurídico tan delicado? Porque ustedes saben que en el mundo hay un enfrentamiento, hay una, no sé si llamarlo pugna, pero en todo caso hay una tensión entre los principios democráticos y el principio liberal, que significa que los populismos, el término jabonoso, pero lo empleo porque creo que se entiende, lo que dicen es, ojo, hay decisiones que se están tomando sin contar con el acuerdo de los ciudadanos. Y ustedes saben que si en Chile hacemos un plebiscito sobre la pena de muerte, gana la pena de muerte. Gana la pena de muerte. Sí. Por tanto, es un acuerdo que tomaron las élites contra la opinión de la ciudadanía. Ojo, yo estoy de acuerdo con esa decisión, soy contrario a la pena de muerte, para que se entienda bien. Y por tanto, cuando hay un candidato que saca el tema de la pena de muerte, que se hace siempre en tiempos de campaña, en crisis de seguridad, no hay ningún misterio con eso, cuando se enarbola el argumento jurídico, lo que se está haciendo es radicalizar el hecho. Oiga, no se puede discutir de esto. Y la pregunta de la gente que quiere pena de muerte, bueno, ¿y por qué? No, es que no se puede, hemos clausurado el debate. ¿Se acuerdan cuando la izquierda, cuando éramos chicos, la izquierda hablaba de la agencia política del pueblo y de los cerrojos constitucionales que no permitían que el pueblo se expresara? Con la Constitución, bueno, aquí ocurre lo mismo con los tratados. Y por tanto, el argumento jurídico es verdad en un sentido, ¿no? Pero es muy insuficiente políticamente, y por tanto, para argumentar contra la pena de muerte hay que intentar persuadir dando argumentos de fondo, en vez de argumentos técnicos que pueden alimentar la sensación de la ciudadanía de que no está siendo escuchada, de que hay temas que no se discuten porque a las élites no les gusta discutirlo, porque estamos de acuerdo en que los costos de la inseguridad no están equitativamente distribuidos en la sociedad, y por tanto se genera ahí una división, y le estamos dando en bandeja al populista de turno decir, mira, ahí está la casta que no quiere discutir lo que ustedes quieren. Y por tanto el argumento jurídico, que insisto, es verdad en un sentido, soy contrario a la pena de muerte, además me parece políticamente explosivo. A ver, Pato. Estoy bastante de acuerdo con no escuchamos, ese ha sido el argumento que se ha usado. Uno de los, o sea, sí, es un argumento muy repetido. Porque no es el argumento del arzobispo Chomalí. Hoy día en una carta en el Mercurio, ni es el de Chomalí para estar en contra, quiero decir, sí. Ni el que a mí se me ocurriría esgrimir para estar en contra, porque creo que efectivamente los cierres de las discusiones... No, pues eso te digo lo de Kass, porque Kass también está en contra. Claro, porque los cierres, el cierre por decreto de las discusiones en general me parece una mala idea. No solo una mala idea, me parece contradictorio con los deseos de expansión democrática, etcétera, etcétera. Ahora, me parece un argumento poco deseable ante un tema que ponerlo demagógicamente en tiempo de elecciones, manipulando utilizando las emocionalidades, etcétera, me resulta más cruel y más grave todavía que el frágil y mal argumento de dar por cerrada una discusión. Porque aquí también hay algo más que se nos va a enredar, y saquemos la idea de cerrar las discusiones. Pero las voluntades generales, o sea, eso que esencialmente se supone que mueve la democracia, también hoy día lo tenemos puesto en un problema, porque la democracia es solo
la opinión de las mayorías o hay valores que en el funcionamiento interno de un régimen o un sistema son democráticas y otras no? Y ahí también hay algo que hoy día, de alguna manera, lo hablaban ustedes con la Paloma hace poco rato, o sea, o lo hablamos fuera del micrófono, no sé, la concentración de las redes sociales en manos de unos cuantos, los manejos de los algoritmos. Digo esto para usar el tema de qué se hace, o sea, cuánto se pone en juego, digamos, abierto y permanente a la voluntad oscilante de las mayorías, que también es un asunto. No, es un gran problema. Y de hecho, cuando Orban enarbola la tesis de la democracia iliberal, lo que dices son dos principios distintos. Y creo que de alguna manera, yo estando de acuerdo contigo, o sea, partamos de una base de que creo que las discusiones no es un argumento feliz decidir que se cierran. Es un argumento complejo decir que dependiendo de las circunstancias instantáneas se mantienen abiertos para ver en qué consisten las voluntades oscilantes y emocionales de la población. Y claro, y si a mí me preguntan, yo considero que efectivamente la propuesta de la pena de muerte es un gran retroceso en las maneras en que una sociedad decide organizarse y castigar. Es una manera, digamos, de hacer equivalente el castigo al delito. O sea, el más grave de los delitos existentes, que es quitar la vida, pasa a ser castigado con algo que se supone que le queremos impedirle a cualquiera, que es quitar la vida. Tiene excepciones esto en la guerra, tiene excepciones en la guerra. Tiene montones de excepciones, sí. Y como si fuera poco, sabemos que no es una solución efectiva, según ha demostrado la experiencia internacional. Y como si fuera poco, y esto lo voy a después cuando mi joyita venía a vincular con esto, así que hagamos de esto, digamos. O vincúlalo al tiro y continuamos después. Claro, porque viendo el crimen de este matrimonio en Graneros, que es me toca de cerca porque mis padres tienen casa cerca, por lo tanto me resulta no solo espantoso sino aterrador. Porque lo que uno reflexiona inmediatamente, bueno, y podría haber pasado en la casa al lado. Por supuesto, y una reflexión bien automática. Y lo que me resulta más aterrador al respecto es que esto se convierta en un tema de debate político. Y en un año electoral se convierta esto justamente en a mí me importa más que a ti, o a ti no te importa y tú eres culpable. Cualquier persona más o menos sensata, aislemos el debate, el tema electoral. ¿Tú crees que hay alguien de derecha, centro, izquierda que le parece mejor que a otro que haya crímenes, que está dispuesto a hacer menos que otro para que los haya, etcétera? Yo creo que ahí empiezan este gobierno, por ejemplo, que efectivamente una parte importante de él llegó valorando menos el tema de la seguridad que otros, porque no lo tenía en los primeros lugares de la lista. Yo creo que ha devenido o devino al ver que la importancia que tenía en una preocupación central, porque para nadie, cuando te das cuenta y percibes lo importante, lo fuerte, lo violento que es esto y lo presente que está en la vida de la gente, lo puede obviar. Entonces, cuando las soluciones empiezan, lo primero es empezar a acusar, es como si culparas al otro, a la contraparte de la criminalidad que acontece, cuando sabemos que este es un proceso que viene además creciendo en América Latina y que en Chile viene entrando desde más larga data. Y segundo, cuando empiezas a plantear como solución, cosa que sabes que no lo es, y José Antonio Kast aparece disparando una pistola, acto seguido Kaiser un rifle de repetición, y a continuación Evelyn Matei, para no ser menos, viene y pone el tema de la pena de muerte. De alguna manera lo que tú dices es, estamos jugando con fuego. O sea, en estos precisos momentos en Francia, donde un país que tú conoces bien, donde el narcotráfico y el negocio del narcotráfico ha crecido de manera espeluznante y tiene su capital en Marsella, donde hace pocos días atrás mataron a un niño con 30 cuchillazos y después lo quemaron en un bidón vivo. Donde han habido ametrallamientos enteros. Hoy día han hecho de esto un tema de política nacional y de unidad nacional.
en donde se está decidiendo en conjunto políticas que ninguna de las cuales tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, que se trata de tener fiscalías especiales para crímenes particulares, que se trata de tomar los ejemplos de lo que pasó en Manipulite en esos tiempos para perseguir dineros, etcétera, donde se concentra, donde pueden haber turbiedades, cárceles especiales para poner a estos personajes aislados de los demás, etcétera. Eso es la experiencia internacional. Y eso se está haciendo, y en los lugares donde se le toma en serio, ¿qué se hace? Se hace tratando de unir desde el Frente Nacional hasta los sectores más de izquierda, porque este no es un problema que tenga color, es un enemigo común. Y perdona, un último comentario para cerrar. Pablo Ceballos, cuando hizo este libro, ¿se acuerdan? Sobre el crimen organizado. Sí. Que tú lo entrevistaste, Iván, de hecho. Sí, que es un muy buen libro, también muy bien hecho ese trabajo. Dice algo que coinciden mucho. El mayor aliado del crimen organizado es la polarización política. Y es tan así que si uno asesorara, y lo deben hacer, ponerle plata a las campañas de esos que, en lugar de concentrar energías con un enemigo común, encuentran el enemigo al interior del sistema político. Un virus entre sombras se llama el libro de Pablo Ceballos. Sí, Daniel Mansuy. En Francia, en todo caso, siendo verdad lo que dice, después esto está mezclado con una serie de debates donde la clase política está polarizada hasta el infinito en temas que están vinculados con como el control migratorio, en fin, y un largo etcétera. Hay un ministro del Interior hoy día que es particularmente duro en estas cosas, pero en fin. ¿Retiló? ¿Retiló algo así? Retalló, sí. La primera cosa es, yo creo que nos puede gustar más o menos, y yo sé que las campañas polarizan, y sé que cuando las campañas polarizan no se dan las discusiones más racionales del mundo, pero esto es la constatación de un hecho. ¿A alguien le cabe una duda de que este va a ser un tema total y completamente central durante todo el año? No porque los candidatos que le intenten sacar partido lo inventen, porque sino que están recogiendo un sentir que está ahí. Sí. Y por tanto, la dificultad de la clase política también es, aunque naturalmente también dar con las soluciones pertinentes, porque aquí el gran riesgo, y yo estoy de acuerdo en eso, es que van a aparecer candidatos que van a prometer unas cosas, ¿cómo decirlo?, hiperampulosa, y que después, si es que llegaran a ganar, todos sabemos que el crimen va a seguir más o menos igual, al menos durante un tiempo, porque son cuestiones de muy largo aliento. Y que los estrafalarios se va a quedar en el cajón. Exacto. Eso es lo que están diciendo las políticas francesas, que estamos hablando de 10, 15 años para ver algunos resultados. Sin perjuicio de eso, los políticos además tienen la necesidad de ir a recoger ese sentimiento. Y por tanto, este va a ser un tema de la campaña. Y yo pongo un solo ejemplo. Seguimos discutiendo si es que acaso los guardias municipales pueden tener o no estas armas que permiten inmovilizar, ¿no? Que no son letales. Yo creo que ese tipo de discusiones van a quedar total y completamente superadas por las cosas que vamos a escuchar en la campaña presidencial. Entonces, si el sistema no es capaz de hacerse cargo y tomar medidas que permitan hacer sentir a la gente de que estamos haciendo algo, y de que el 133 se demora menos de 50 minutos en llegar, creo que se demoró 50 o 60 minutos en llegar, ¿no? Cuando tú dices... una hora desde que comenzó el llamado, sí. Hay unas balas aquí, hay todo un tema con la violencia rural además, digamos, porque estas bandas han ido llegando a sectores rurales donde hay menos carabineros. Si que el sistema político no es capaz de conectar con ese anhelo y con esa inseguridad ciudadana, esto va a terminar muy mal. Mira, y eso es simplemente un dato. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El temor que manifestaba arriesga a ser un temor naif si no es porque es tan importante. O sea, doy por sentado lo que tú acabas de decir. En el año electoral, lo que yo estoy manifestando como un temor no es que, claro, yo quisiera efectivamente que la política nacional se dé las manos para combatir un enemigo común. Sé que no va a pasar. Y lo lamento, eso es todo lo que quiero poner en escena, y lo lamento, y lo lamento porque creo que va en contra de los discursos más efectivos que cada uno busque para conquistar su voto. O sea, es del caso de que se contradice la solución real con la promesa electoral de manera flagrante. Estoy de acuerdo, pero y estando de acuerdo en eso, y por eso digo que si es que llegara a ganar, estoy inventando, Johannes Kaiser, que probablemente sea el candidato que va a prometer cosas más, la verdad es que todos sabemos que no va a poder hacer mucho en el corto plazo, porque es imposible, además, por una serie... Pero piensa que en Estados Unidos no han podido... Una serie de motivos. Dicho eso, yo creo que una de las causas, no la única, probablemente tampoco la más importante, de que esto pueda ocurrir, es no sé cómo decirlo, pero la desatención sistemática que parte de la izquierda durante años le ha puesto al tema de la seguridad. Y por tanto que le regala este tema a la derecha. No es toda la izquierda, por supuesto, pero hay una parte importante de la izquierda. Pero te hago un matiz. Que este tema no fue prioritario durante mucho tiempo. Absolutamente así. Totalmente así. Pero te hago un matiz. El tema no es el mismo hoy día que antes.
Y eso Sin también. duda. O sea, es totalmente cierto que... Lo que agrava aún más la falta. Sí, es totalmente cierto que un tema que le ha sido ajeno y poco sentido durante mucho tiempo a la izquierda, menos a las izquierdas autoritarias. Hago ese paréntesis porque, Sí. la izquierda autoritaria de esto ha sido muy riguroso. De ahí hay orden. Hay gente a la que no dejan entrar. Así que hay mano dura. Hay gente a Exactamente. la que no dejan entrar. No le ha sido un tema que lo tiene en la piel y que lo empezó a pensar atrasada. Pero también es verdad, atrasada, pero también cuando esto escaló a otro nivel, y no escaló por culpa de la izquierda. Y eso también es importante decirlo, porque esto no avanzó en el último gobierno. Esto viene avanzando hace rato. Y en México, por ejemplo, ejemplos que hay que recordar en América Latina, los que conozcan de la historia reciente del continente lo saben. Lo que hizo escalar todo esto fue la militarización del problema, que fue la guerra al narco organizada por Calderón. Otra discusión que vamos a tener este año, sin duda. Por eso te digo, pero lo que te dicen, lo que dicen las experiencias es que haz de esto una guerra militar y vas a tener una contraparte militar. Porque la Araucanía sigue con estado de excepción. Sí. Sí. Esto se nos olvida, ¿eh? Entonces, ya que el debate va a ser así, hablemos sobre liderazgo, y sobre quién va a ejercer el liderazgo y de qué manera, y qué tipo de liderazgo en la campaña que nos lleva de aquí hasta el 16 de noviembre en la primera vuelta. Pato Fernández y Daniel Mansuy conversan de política y actualidad esta mañana aquí en Mesa Central. Más conversación para una mejor información. Estás en Mesa Central.